sí, han seguido haciendo negocios con el gobierno en la gran mayoría de lo que sabemos. O sea, eso no ha cambiado. Desde antes de Chávez, los empresarios hacían negocios con el gobierno, vivían para y por el gobierno y hoy en día lo siguen haciendo. Bien, continuamos con esta segunda parte de nuestra interesante conversación con Jorge Urrunagas sobre la situación en Venezuela y hemos venido escuchando, ustedes lo van a ver en la primera parte del video, toda esta historia que devino hasta el día de hoy, ¿no? Primero con Chávez, cómo se fue haciendo del poder, medios de comunicación que se pasaron para su lado, la población obnubilada con un discurso potente, convencimiento total, cualidades que tenía pues este dictador en ciernes, Hugo Chávez, y que ahora continúa empoderado y blindado por fuerzas muy poderosas. Cuéntanos, Jorge, por favor, cómo es que Maduro, que no tiene las cualidades, ¿no? De convencimiento, ni el discurso, ni la inteligencia, creo, porque hay que reconocer que el dictador Chávez tenía mayor IQ que Maduro, puede mantenerse en el poder ya más de 10 años. Bien, vamos a establecer a Maduro, bien, como un heredero de Chávez. Heredero desde el momento de que Chávez le levanta la mano y pide que voten por él, con su último mensaje que Chávez hizo antes de irse a Cuba. Y bueno, nadie sabe hasta ahora cuándo murió Chávez. ¿Bien? Pero el tema es que Chávez, a Maduro, además de su bendición política, le deja un entramado militar plenamente enquistado en toda la sociedad venezolana. Sea en las instituciones a nivel de ministros, viceministros, eh, en las cadenas de abastecimiento, prácticamente en todo de la vida nacional, le deja un entramado militar. Bien, tal vez antes, no estoy diciendo que no existiera, porque no tengo pruebas de ello. El tema del narcotráfico y su alianza con los militares tal vez no era tan obvio. Ujú. Como le digo, no estoy diciendo que no exista, pero no era tan obvio, ¿no? Sí. Pero luego sí se vuelve obvio. Se vuelve obvio en el sentido de lo que igual nadie tiene pruebas fehacientes, ¿no? Pero es con lo que se sabe, lo que se ve. O sea, no por la causa, sino por los efectos. De que bueno, eso también está ampliamente documentado en YouTube, etcétera, de lo que se denominó el cartel de los soles, se denomina el cartel de los soles, en los cuales son un grupo de altos mandos militares, bien, los cuales pasan a formar parte de lo que es la estructura de lo que es la logística de transporte de sustancias controladas a Estados Unidos y Europa. Eh, Maduro hereda todo esto. Y si bien, como usted bien menciona, aparentemente él no tenía las habilidades histriónicas de Chávez, ni el discurso, eh, sí, es el agente de lo que queda del castrismo, ¿no? Y como tal, Maduro cede o sea, es un jugar ganar-ganar. Ujú. Yo tengo el control político y ustedes tienen el control de todo lo demás. Y ambos nos creamos Todo gana. la... Exacto, todos ganamos y creamos una institución en realidad donde se protege y se conserva y se reproduce este tipo de acciones para tener ese blindaje. Claro. Tanto así de que, bueno, todo en Venezuela, desde Chávez en adelante, además de que usted tenía que ser abiertamente chavista, sí, para acceder a cierto tipo de cosas, eh, también te necesitaba la bendición de los militares, ¿no? Sea el tema de los empresarios, sea de casi muchas actividades nacionales. Y eso también se une desde el año 2010 en adelante con el tema de la delincuencia organizada.
ya no pasa a ser lo que se denomina actualmente los trenes. Chávez, en su principio, para tomar lo que era una represión eh, no tan obvia, crea los colectivos en Venezuela, los colectivos bolivarianos, que Ya. eran los que se encargaban de tener como decir el control de la oposición a nivel de los barrios, organizaciones, etcétera, etcétera. A esta gente se les fue entregando recursos, armamentos, etcétera. Eso también no es algo que yo esté inventando, eso está documentado. Eh, en las cárceles siempre han existido en cualquier parte del mundo los grupos de poder de las cárceles, pero estos grupos de poder pasan a ser ya parte de la fuerza efectiva de lo que es como fuerzas adectas al gobierno, ¿no? Y esos son los trenes. Paramilitares. ¿Mm? Los paramilitares, sí, pudiéramos decirlo en toda esencia, pero dedicados a lo que es actividades de extorsión, de secuestro, lo que se dice el pago de vacunas. En Venezuela llega un momento en el cual no se, en las obras de construcción no se podía mover un bloque si es que usted no pagaba una vacuna. Cupo. Ajá. Exacto. Entonces, toda esta suerte entre los militares, que tienen el control, en teoría, el monopolio de las armas, ¿no? Las policiales que son abiertamente gubernamentales, y estos grupos paramilitares hacen que le dan la estabilidad necesaria para que Maduro continúe en su función política, ¿no? Además del apoyo de que ya sabemos hoy en día de los aparatos de inteligencia cubanos, de las actividades que están de los Claro. rusos, de las actividades que están de los iraníes. Eso es lo que sabemos. Y hay muchísimas cosas que no sabremos, ¿no? Pero que igual lo ayudan a él a mantenerse en el poder. Claro. Ahora, en este momento, luego de lo que nos acabas de describir, ¿tú crees que con estas marchas, con elecciones, con estas movilizaciones, se le vaya a mover un pelo a Maduro de donde está sentado? Mire, en mi opinión, si bien sabemos que hay un tema que se dice que la izquierda cuando llega no se va, ese tipo de movimientos, ¿no? Sí. No se van. O sea, lamentándolo mucho, para bien o para mal, la democracia como una forma de relaciones de poder, en su apertura, también permite que se metan elementos que después atentan contra la propia democracia para perpetuarse en el poder. Y como bien sabemos, la primera función de alguien que tiene poder es mantenerse, ¿no? Desde el punto de vista hasta maquiavélico, podemos decir. Entonces, si este tipo de dictaduras de izquierda no se van a ir con votos, pero usted necesita el elemento en el cual demuestre de que ellos no aceptan un resultado, de que si se dirimen en democracia, no aceptan el resultado y exponerlo. La jugada de María Corina Machado, eh, sí, yo también soy uno de los que decía, pero después lo entendí, ella se lanza a elecciones y era obviamente, que es lo que está pasando, y me parece que ella, o sea, si el grupo de sus asesores es extremadamente brillante, sentido que necesitaba la elección con las reglas que le está poniendo el gobierno, con todo el en contra que el gobierno le está poniendo para, en teoría, perderlos. Ajá. Porque si yo tengo el acta en el cual, es como cuando uno juega bingo. Si usted juega bingo y usted dice bingo, ¿qué es lo que le dice? Muestra el cartón. Y Usted eso no es- puede decir yo gané y ya, Sí, sino mostrarlo. El ya. gobierno dice, no, tú no ganaste. Ajá, ok, pero demuéstralo. No, no, yo gané. O sea, pero... Mm, Y ella tiene las actas. sí. Entonces, ella sí, bueno, su grupo, no ella, el grupo donde está ella ha demostrado que Mm, ella tiene las actas y que efectivamente el gobierno no ha ganado. O sea, está demostrándolo que sí se ha cometido un fraude. ujú, Obviamente, ella tiene que acudir y agotar todas las instancias nacionales e internacionales
para demostrar que hubo efectivamente un fraude. Claro. O Y sea, esto es eh, prácticamente, es como haber hecho todo esto del proceso electoral para ponerlo en evidencia, claro, de que es porque un sí, dictador que está ahí de manera ilegal puesto en un sillón presidencial. exactamente. Fíjese, yo conversaba muchas veces he conversado con mis compañeros y parece contradictorio, pero yo le decía a ellos que lo peor que le podía pasar a María Corina Machado era que la proclamaran a ella ganadora. Me dicen, Claro. ¿por qué? Yo le digo, porque si a ti te proclaman ganador, tú tienes que aceptar que el organismo en el cual tú estás adversándolo es legítimo. Ujú. Y como tal, tienes que aceptar que el Estado o sea, el gobierno en el cual tú estás adversándolo es legítimo también y te obliga a ti a ir Conocerlo. con reconocerlo y actuar bajo el lineamiento de que te digan las leyes. Ujú. Ese era lo peor que, en mi opinión, le podía haber pasado, que se hubieran aceptado la victoria. Como ha pasado lo que precisamente ella esperaba, que era que dijeran que no, tú no ganaste, ella está en el escenario donde está demostrando Sí. a nivel nacional e internacional que efectivamente hay un fraude y está agotando las instancias para que en toda la presión externa e interna se logre bueno, que termine de salir el actual gobierno. Claro, pero digamos que ya tenemos la evidencia de que esto ha sido un fraude, pero ¿ante quién activamos el reclamo? Porque has visto tú la posición de la OEA, ¿no? ¿Qué opinas de esa posición y qué opinas de no tener un liderazgo, un organismo internacional que, digamos, vaya y le diga, oiga, usted sabe qué, usted ya no debe estar ahí, es ilegal y tiene que retirarse? No tenemos eso. ¿Qué opinas al Sí, respecto? bueno, eh, lo que pasa es que la OEA, más allá de, fíjese, los efectos prácticos de una condena son nulos, porque vamos a suponer, la OEA condena a Venezuela y la retira como retiró a Cuba en su momento de la OEA. Y sigue el castrismo gobernando en Cuba. O sea, el haber retirado en efectos prácticos no sirvió para nada. O sea, la OEA como tal, actualmente, más allá de una condena y si nosotros condenamos al gobierno de Maduro, bla, 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 no puede hacer más nada. Y sí, claro, el tema bélico, bien, ya de una incursión, o sea, porque lo que se estaría, el escenario en términos de ya de acciones, ¿no? Más allá de lo que es la revuelta popular, que estamos viendo que la gente ya no era un sector de la población lo que estábamos en contra de lo que nos ponemos, ya somos todos. O sea, Ujú. ya es el chavismo, el cual ya también los que creyeron en el gobierno, en las ideas de Chávez, también están en contra, se han rebelado. Claro, porque el Maracorina en su mensaje muy fuerte fue: yo voy a tratar de reunificar a las familias, a todos los que se han ido. La gente de la oposición, en su gran parte de la familia, ya se han ido, como yo en el caso que yo me tuve que ir. Yo soy peruano de nacimiento, pero toda mi vida estuve allá y tuve que ir. Pero imagínese usted, por ejemplo, las familias del otro lado del chavismo, donde cual el padre y madre pueden ser chavistas, pero el hijo, el joven, que sus amigos tal vez estén afuera, ellos como grupo verán que, oye, sí, afuera tienen posibilidades porque estamos claros que son gente joven que Mm. tal vez se deja llevar porque tienen un teléfono, porque tienen unos zapatos, tienen una mejor calidad de vida, y ellos no la van a tener. Sí, exacto. Entonces, ¿qué le puede decir a su padre y a su madre? Mira, yo también me voy. Mm. Y extendamos esto a miles de personas. Entonces, padre y madre dice, no, porque, ¿qué pasa? Que el Venezuela, como tal, es una sociedad y hasta ahora se mantiene que es de receptor de migrantes. No es una sociedad de migrantes, como por lo menos aquí en Perú sí lo vemos, que el irse a otros países es normal. Que Sí. usted, su hijo, le diga mañana, mira, me voy a Estados Unidos, a Canadá, porque
Creo que me dijo, ah, bueno, hijo, está bien. Allá no es así, Mm. nunca ha sido así, o sea, que yo tenga memoria, es receptor de migrantes. Entonces, que el sector chavista, que vea que sus hijos se van, ya apela a la emocionalidad del asunto. Y entonces, esa gente que antes no salía de los barrios, ahora sí están saliendo. Entonces, ¿qué pasa? Que antes los sectores que antes eran del chavismo, donde antes sí, sectores populares, sectores de esto, que han sido marginalizados por la oposición y la oligarquía, ahora que salen a protestar con este fraude evidente, ahora son delincuentes, narcotraficantes, drogadictos, todos los epítetos negativos que pueden existir porque ya no están contigo. O sea, de la noche a la mañana ya no están contigo. Entonces, el sector que no estaba contigo per se, más lo que ahora no están contigo, ya suman y es la sociedad la que está en contra del actual gobierno. Sí. Ahora, Jorge, discúlpame, Ujú. me viene una pregunta. ¿Dónde están los empresarios? ¿De qué lado? O si están del lado de la democracia, ¿por qué no se les ve? Mire, el empresariado venezolano, y eso no lo digo yo, soy ríos de tinta. En el empresariado hay muy pocas reales empresarios como lo podemos, al estilo lo que uno puede encontrar un empresario como tal, ¿no? Alguien emprendedor, innovador. Hay un organismo ya que se llama Fede Cámara, había otro que se llamaba Fede Industria, no sé si hasta ahora exista, pero son gente de dinero acomodaticio, que vivía a costilla de los contratos del Estado, que no solamente de atrás, sino desde atrás. Han hecho su dinero a costillas de contratos con el Estado, de prebendas, permisos, etcétera. Eh, según leí, en la actual directiva de Fede Cámaras ha llamado a la tranquilidad, a la paz, al entendimiento. Claro, una posición de defender lo que ha logrado al día de hoy, porque sí, sí, han seguido haciendo negocios con el gobierno en la gran mayoría de lo que sabemos. O sea, eso no ha cambiado desde antes de Chávez. Los empresarios hacían negocios con el gobierno, vivían para y por el gobierno y hoy en día lo siguen haciendo. O O sea, sea que no son, digamos, no tienen un sentimiento patriótico por el país, sino simplemente por sus intereses. sí, porque exactamente, al final lo que priva es el interés individual, ¿no? Cuando usted tiene una posición en la cual tiene que perder, va a perder. Mm. Entonces va a apelar su interés individual y como tal tiene que acomodarse, vamos a decir, al son de la música que le están poniendo. Tiene que bailar al son de eso. Si el gobierno le dice, ahora son tantos impuestos, bueno, yo me mantengo con tal que siga recibiendo y me deje seguir operando en el país. O sea, ellos se han acomodado y bueno, aceptan los cupos que le cobra el gobierno, los militares, y si con eso sobreviven, bien, o sea, no hay nadie que se manifieste en contra, no se atreven. O sea, la clase empresarial en Venezuela en su mayoría, no todo, los grandes grupos, como de tanto financieros, de la construcción, etcétera, siempre han estado en función de lo que es el contrato estatal. Eso fue antes de Chávez, fue con Chávez y ha seguido siendo con Maduro. O sea, de que por ellos, mientras sigan obteniendo lo que están obteniendo, más allá de un llamado a la paz, a la calma, a sentarse, no se va a obtener nada, porque, como le digo, tienen mucho que perder. Y el gobierno con Chávez, Chávez, si algún grupo empresarial no estaba consono con sus intereses, simplemente lo mandaba a expropiar. O Ujú, sea, es una práctica que institucionalizó Chávez, lo hizo evidente. O sea, eso no es que no hubiera estado en la Constitución, esto estaba en la Constitución, pero que se usara con fines políticos, eso no se había efectuado. Chávez sí comenzó a usarlo con fines políticos, las expropiaciones. Ahí es cuando sale María Corina Machado indicando en el sentido de que ella dijo expropiar es robar. Claro, en el sentido de que Chávez lo estuvo haciendo, era un robo. claro. Como le digo, ese era un mecanismo que estaba dentro de la Constitución, pero a la forma como él lo hizo, de simplemente te lo quito porque no estás afecto conmigo, Ujú. sí es robar. Y eso es una práctica que no solamente hay,
muchísimos caudillos gubernamentales que en el sector agrícola, por ejemplo, han tomado predios y haciendas y todo lo demás, haciendo que la gente se los venda forzadamente o simplemente tomándolos en función del interés nacional. Expropiaciones. Expropiaciones sí, claro, como le digo, he leído que le han llegado con contratos de venta en el cual un precio no corresponde porque Ah, claro, irrisorios. irrisorio, y si no lo aceptan, ok, le llegan al otro día con un contingente armado y le Ah, tomaban toda la senda en función del interés nacional y ya, y adiós. o sea, ¿lo cedes o lo cedes? Exacto. Vaya. Jorge, desde tu punto de vista como ciudadano y estás observando lo que está sucediendo en estos días, ¿tú qué futuro le ves a Venezuela con este señor ahí al frente, Maduro, rodeado, blindado, como me acabas de comentar? Qué triste, ¿no? Militares, empresarios que se hacen de la vista gorda, cada uno ve por sus intereses, la población que sale a protestar, pero ¿qué más le queda a la población si no tiene esa fuerza, ni creo que la vaya a tener para mover a estos poderosos que están ahí enquistados? Yo creo que precisamente lo que usted está comentando, el sector militar, el estamento militar, de una u otra forma va a tener que negociarlo, ¿no? con otras fuerzas para la salida menos costosa. Bien, en términos de, eh, bueno, a salir de esta figura, vamos a conservar ciertas prebendas. Hay gente que obviamente va a tener que salir, darle sus vías de escape y mantener ciertas formas para lograr una nueva institucionalidad. Entonces sería la salida menos costosa para ambos bandos, Pero ¿no? eso será cuando el país acabe de totalmente de ser esquilmado, porque ya creo que ¿qué recursos le quedan? ¿El No, bueno, petróleo? fíjese, el problema de Venezuela no son los recursos. El problema de Venezuela es un problema social. O sea, Venezuela por recursos, como tal, es un país, o sea, sigue siendo abundante en recursos, no solamente de petróleo. Tiene muchos tipos de recursos y otros que pudieran ser bien gerenciados, pudieran ser grandes fuentes de ingresos, ¿no? El problema de Venezuela es social, en el cual tiene usted una población, un gran sector de la población, el cual se ha acostumbrado a recibir y no trabajarlo por ello. O sea, no hay una productividad de la población y además que hay leyes que eh, en principio se hicieron para eh, mitigar lo que era las relaciones laborales entre el empresariado y la clase trabajadora y que luego se transformaron en fuentes de abuso y también de utilización. Entonces, el problema de Venezuela, en mi opinión, es social, no es económico. O sea, es cómo usted, vamos a suponer un escenario en el cual logre la salida del actual gobierno, logre una nueva institucionalidad, cómo usted va a hacer con este grupo de gente que está acostumbrado durante 24 años, bueno, ya vamos a 25, a simplemente recibir, y que de la noche a la mañana le digan, bueno, ya se acabó, ya no vas a recibir, ahora tienes que trabajar. O esta ayuda va a ir disminuyendo en función de qué es lo que está pasando en cierta medida con lo que está haciendo Milei. Milei está gradualmente cortando lo que son las transferencias unilaterales, no las puede cortar de golpe, y en Venezuela muchísimo menos. Entonces, es un trabajo largo que hay que hacer en función de lo que es la sociedad. Usted no le puede llegar a cortar todo, porque si no se le va a levantar la sociedad nuevamente. Claro. Entonces, no puede ser un corte gradual, pero sí hay que hacer algo. Y al principio, como le comenté, la renovación de las instituciones, usted tiene que crear una nueva institucionalidad desde cero. Instituciones, fuerzas militares, fuerzas policiales, la educación. O sea, es impresionante todo el trabajo que hay que hacer en Venezuela, y es a nivel social. Mm. Pero entonces, digamos que la salida sería del propio seno de los militares
que hubiera un grupo o alguien que diga, bueno, ya hasta aquí nomás, no podemos seguir eternamente acá y pactemos, dennos un salvoconducto, salimos, o bueno, porque de hecho lo que le correspondería sería a todos ir a la cárcel, todos presos, ¿no? Pero supongo que para entregar el poder habría pues que ceder, ¿no? Y ellos eso es lo Fíjese, que, a cambio de eso solamente entregarían el poder. claro, sin yo tener mucho mayor conocimiento al respecto, yo recuerdo que Pinochet, cuando hacen el plebiscito y lo pierde, él entrega el poder, pero él se queda como comandante general de las Fuerzas Armadas. O sea, él tuvo su, yo acepto que me voy, acepto que la población no Sí, está conmigo, ok, está bien, pero yo me quedo como, ¿me claro, entiendes? Tengo figurativo. mi puerta de salida. Sí, Eso a grandes rasgos. Supongo que los militares, en la negociación con la otra fuerza, tendrán que hacer algo similar. Aceptamos que la población quiere un cambio de gobierno, pero a cambio de, entonces ahí ya tendrán que ver las negociaciones, cada uno de los temas, porque no es que Estados Unidos como tal está buscando a ciertos militares, y eso es público, por ser parte del entramado del narcotráfico, lo que dice en Cartel de los Soles. Y supongo que para ellos tendrán que haber puertas de salidas y negociaciones internas, algo tendrán que ver para que puedan entregar ese poder. sí. Y sí, es un problema bastante grande, una negociación bien delicada lo que van a tener que haber allí. Exacto. Y también queda el problema, pues, de que los venezolanos no han tenido, digamos, como ocurrió antes de Chávez, una, digamos, cultura política, ¿no? O sea, partidos democráticos que se sucedan en el poder. Bueno, no puede ser, ¿no? 5 años yo, 5 años el otro, y no den cabida a otros, ¿no? O sea, una apertura democrática que permita una diversidad de opciones y elegir democráticamente a quien se lo gane, ¿no? O sea, que tenga proyectos, que tenga trabajo y una trayectoria limpia. O sea, todo eso se va construyendo con el tiempo, ¿no? Pero esta Claro. dictadura tan larga no ha dado pie a que eso se vaya formando, que se vaya haciendo. Entonces, los venezolanos también, como en otros países, ¿no? Donde hay dictaduras, por ejemplo, Cuba, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Cómo podrían surgir líderes políticos? Ahí tenemos, por supuesto, a María Corina Machado, a Edmundo, pero falta pues ese ejercicio, ¿no? Político en la ciudadanía, que reconozca líderes, que busque opciones, y eso pues toma tiempo, ¿no? Como Claro, tú dices, hay un problema social ahí de por medio. sí, es correcto. Los liderazgos de base, lo que se le dice, ¿no? Eh, que son los liderazgos bueno, de las comunidades juveniles, todo lo que van formando todo lo que el partido político en su decantación social, los liderazgos de base, eh, fueron subyugados, ¿no? Por el actual gobierno en función de nada más que sea un poder hegemónico. Obviamente sí existen, muy disgregadamente, atomizadamente, liderazgos de base de la oposición. Bien, y sí, como usted bien lo estaba mencionando, es, va a ser un trabajo arduo, ¿no? Porque tampoco no es que, o sea, las cualidades de formar nuevas posiciones, nuevos partidos, y la refundación también de los viejos partidos en nuevas, visiones, va a tomar tiempo. O sea, por ejemplo, lo que le nombré en un principio, Acción Democrática y COPEI. La gente va a decir, no salimos del chavismo para volver a Acción Democrática y COPEI. Entonces, ¿cómo internamente los partidos tienen que transformarse también en función de los nuevos, de las nuevas tendencias actuales, tecnologías, las nuevas formas de pensar? Ya vemos que todo lo viejo. Y eso es una jugada que también, me parece que María Corina, no sé si lo habrá hecho de forma consciente, pero con este fraude también eliminó la vieja forma de los partidos políticos.
ella ha eliminado también a su propia oposición dentro de la oposición, de los dinosaurios políticos, de cómo ustedes lo manejaron y cómo yo lo manejé. Ustedes lo manejaron, ustedes decían fraude, pero no hacían más nada. Ujú. Yo dije fraude y hago. Entonces, ella además del chavismo, de combatirlo, ella también ha eliminado a su oposición antigua. Y esto obliga a todos esos partidos a repensarse en función de que todo lo que hicimos mal, la gente no nos cree, ahora tenemos que surgir nuevamente Claro, adecuados porque a la... ese fue el caldo de cultivo, ¿no? Para dar origen Claro, a Chávez, a un dictador y tener lo que se tiene ahora, ¿no? es correcto. Y la lección finalmente que tú podrías dar al pueblo peruano con esta experiencia, ¿dónde, Bueno, cómo y cuándo reconocer que se viene una dictadura? bueno, lección no tanto, ¿no? O sea, consejos, ¿no? O sea, nosotros aquí en el Perú tenemos 1,5 millones de testimonios, de evidencias, en los cuales vemos que estos gobiernos de izquierda populistas, cantores de cantos de sirena, ahí está su resultado. Aquí tenemos 1,5 millones de resultados en el Perú. No tenemos creo que esa pregunta de que antes, cuando yo regreso, me hacían, ¿y por qué no salen de Chávez? ¿Y por qué no se alzan? Eso yo creo que esa pregunta que hasta ahora la hacen ya no tiene cabida. O sea, tienes 1,5 millones de personas que han huido, es por eso. O sea, que algo ha funcionado mal y que precisamente los partidos políticos que tenemos aquí en el Perú, que son clara y evidentemente están en la misma línea de las ideas e ideologías del socialismo del siglo XXI, ahí están los resultados. Esos son los resultados. Tener, sí, Venezuela, por seguir esa línea, hoy en día, 24 años después, tiene 7 millones de personas afuera. En el Perú, si bien hacen falta transformaciones en el entramado constitucional y las relaciones de poder, y una mayor oportunidades en provincias, a sectores de la población. Hay mucho trabajo todavía por hacer para lograr una mejora de toda la población. No debemos de dejar por llevarnos por esos cantos de sirena y esas promesas bonitas de socialismo del siglo XXI. Se pinta muy bonito, usted lo va a ver chévere, lo va a ver excelente, lo va a ver en un video, pero en la práctica no es así, como le digo, y hay 7 millones de personas que salieron de Venezuela por estar creyendo en esas ideas que a la práctica no fueron así. En el Perú creo que si bien hay muchísimo trabajo, hay muchísimas cosas que tenemos que, entre todos como sociedad, avanzar y mejorar, no debemos de caer en ese tipo de promesas, de creer en esas promesas, y más bien exigirle a las personas a nivel regional, distrital, a todas esas personas que se han sido elegidas, si usted fue elegido como gobernador o alcalde, exigirle a ellos qué es lo que, por si te elegí para ser alcalde de acá, yo no te, vamos a suponer, yo a veces veo que en Puno, en Arequipa, las protestas vienen a Lima, porque no se han hecho las obras en Puno y Arequipa, ajá, y el gobernador de Puno y Arequipa, entonces, ¿para qué lo elegiste? Ajá, Protesta. sí. Si tú lo elegiste, protéstale a ellos, no tienes que venir a Lima, o sea, protéstale al que tú elegiste. Ese tipo de formas también hay que informar a la población. Si una gobernación tiene una partida para hacer un presupuesto de obras sociales, de esto, lo otro, y los recursos se han bajado, los tienen ellos, y si no lo han ejecutado, no tienes que venir a Lima a protestar, tienes que protestarle a la gente a la cual tú elegiste. Y como tal, por allí a nivel institucional, no dejarse llevar por los cantos de sirena del socialismo bolivariano. Tal vez Claro, sí hacen falta, como le indiqué al principio, transformaciones, sí hacen falta muchísimo como sí, sociedad para avanzar todo, pero esta vía no es la más adecuada al respecto. sí. Y estar alertas con esos discursos, esa labia encandiladora, ¿no? Sí, hay Eh, unos discursos incendiarios últimamente en los cuales veo que apelan a nacionalismo, a chauvinismo, exa- apelan a autarquía, enfrentamiento, exacto, enfrentamiento entre enfrentamiento, la y población hacen y resurgir el sí, es correcto. resentimiento. Sí, he visto
es evidente que hay sectores de la política nacional del, de la izquierda, del radicalismo, donde asusan nacionalismo Sí, de forma extrema, peleas entre clases sociales, o sea, en esa división en la profundizar en la división de la clase social claro, presión social. para continuar con un enfrentamiento. Y me parece que ese no es el camino. El camino institucional donde más bien a los sectores desfavorecidos se le den las oportunidades y herramientas para que surjan. No como, no porque sea una dádiva, sino que sea un derecho en el cual usted tenga la oportunidad de, o sea, no darle a usted simplemente porque sea pobre, no Claro, darle, exacto. sino construir la institucionalidad para que siendo uno pobre tenga cómo surgir. Así es. Y eso vendría siendo por salud, educación, entre muchísimas otras cosas más. Sí. Bueno, yo terminaría con una frase. Es mejor una mala democracia que una buena dictadura, ¿no? Es correcto. Te agradezco, Jorge Luis Urrunagas, por esta conversación y ojalá estuviéramos conversando próximamente de mejores noticias en Venezuela, un país hermano al que queremos muchísimo. Muchas Claro gracias que y sí. hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Excelente día.